La muerte del Papa Francisco marca el fin de una era de cambios profundos y audaces en la Iglesia Católica. Durante su pontificado, que comenzó en 2013, Francisco dejó una huella indeleble, una serie de reformas y gestos que transformaron la forma en que la Iglesia interactúa con el mundo. Pero, ¿qué legado realmente deja para la Iglesia? ¿Cómo será recordado? Desde el principio de su papado, el Papa Francisco sorprendió al mundo con su estilo único. Con una sencillez desarmante, un carisma inconfundible y un enfoque pastoral profundamente humano, rompió con muchas tradiciones establecidas. Optó por una vida austera, vivió en la Casa Santa Marta, en lugar del Palacio Apostólico, y promovió una imagen de una iglesia cercana a los pobres, a los necesitados, a los descartados de la sociedad. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su énfasis en la misericordia. Francisco convocó un año jubilar extraordinario de la misericordia, un llamado a todos los católicos para abrazar el perdón, la reconciliación y la compasión. A través de su encíclica Laudato Si, recordó a la humanidad la necesidad urgente de cuidar el planeta y defender a los más vulnerables frente a la crisis ambiental. En este sentido, su mensaje sobre la ecología integral fue un acto de profecía, advirtiendo sobre las consecuencias del descuido ambiental. En el ámbito del ecumenismo, el Papa Francisco trabajó incansablemente para mejorar las relaciones con otras religiones y denominaciones cristianas. Reforzó los lazos con el mundo ortodoxo y con los musulmanes, mientras se mantenía firme en los valores fundamentales de la doctrina católica. Sin embargo, su papado no estuvo exento de controversias. Muchos vieron en sus reformas una ruptura con la tradición. El cardenal Robert Sarah, por ejemplo, criticó abiertamente algunas de las decisiones de Francisco, sobre todo en lo que respecta a la liturgia, sugiriendo que algunas reformas no fueron suficientemente respetuosas con las raíces y la belleza de la Iglesia. Pero ¿qué deja realmente el Papa Francisco? El legado espiritual que deja es indiscutible. Una Iglesia que debe ser inclusiva, compasiva y que no teme entrar en los temas difíciles del mundo moderno, como la pobreza, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Pero también deja una Iglesia que sigue buscando su camino, dividida en algunos aspectos, especialmente entre aquellos que desean reformas más profundas y quienes defienden el retorno a las tradiciones. En última instancia, el Papa Francisco deja una pregunta crucial: ¿cómo seguirá la Iglesia después de su muerte? ¿Será capaz de continuar con su visión de misericordia y reforma, o regresará a un modelo más tradicional? Esta pregunta sigue siendo un reto para el futuro del papado y de la Iglesia Católica. Este es el momento en que debemos reflexionar sobre su legado, recordar sus enseñanzas y, lo más importante, preguntarnos cómo podemos seguir viviendo lo que él propuso. ¿Qué podemos hacer nosotros como Iglesia para mantener vivo este legado y continuar el trabajo que él comenzó? Con la muerte del Papa Francisco, un capítulo importante de la historia de la Iglesia Católica llega a su fin. ¿Pero quién tomará las riendas de la barca de Pedro en un momento tan crucial? La pregunta sobre quién será el próximo Papa no solo es una cuestión de sucesión, sino de dirección y visión para el futuro de la Iglesia. A lo largo del pontificado de Francisco, la Iglesia vivió transformaciones significativas. Desde Minoetes, un enfoque renovado hacia los pobres y marginados, hasta un fuerte llamado a la unidad entre los cristianos, pasando por una reforma en la Curia Vaticana, el Papa Francisco ha sido una figura de cambios audaces. Sin embargo, su visión no fue universalmente aceptada. Muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, consideran que su papado fue una etapa de renovación con altos y bajos, mientras que otros critican que algunas de sus decisiones pudieron haber comprometido la fidelidad a la tradición. Y aquí surge una gran incertidumbre. ¿Quién será capaz de mantener el equilibrio entre tradición y reforma? El futuro de la Iglesia no depende únicamente de una persona, sino de la manera en que se desarrolle su misión espiritual. La barca de Pedro siempre ha navegado por mares turbulentos, atravesando crisis, escándalos y épocas de profunda reflexión teológica. Sin embargo, al igual que los apóstoles que siguieron a Cristo, el nuevo Papa deberá ser un líder con una visión clara, capaz de mantener viva la fe en tiempos de secularización y desafíos globales. En este contexto, es importante recordar que la elección del nuevo Papa no se basa solo en su popularidad o cercanía con el pueblo, sino también en su capacidad de guiar la Iglesia en la verdad y el amor. La pregunta clave es: ¿quién tiene la capacidad de unir a una Iglesia tan diversa, de responder a las necesidades espirituales de los católicos y al mismo tiempo de enfrentar los problemas actuales del mundo, como el cambio climático, la pobreza y los conflictos bélicos? Los cardenales, que serán los encargados de elegir al nuevo Papa, también deben tener en cuenta la integridad de la doctrina católica,
la defensa de la familia y el respeto por la vida. Es probable que muchos busquen en el próximo Papa a alguien que se mantenga fiel a los principios tradicionales de la Iglesia, pero que también esté dispuesto a dialogar con un mundo que cambia rápidamente. ¿Será este un Papa más conservador, como el cardenal Robert Sarah, o más abierto a las reformas que propuso Francisco? El futuro de la Iglesia no solo se basa en la elección de un nuevo Papa, sino en cómo éste llevará la antorcha de Pedro. Será necesario un Papa que sea capaz de dirigir con sabiduría, mantener la unidad de la Iglesia y fortalecer la relación con los fieles. En momentos de crisis y división, el Papa deberá ser un refugio de esperanza y fe, sin ceder a las presiones externas, pero siendo sensible a las preocupaciones del mundo moderno. Mientras esperamos la elección del nuevo Papa, nos enfrentamos a un futuro incierto, pero también lleno de oportunidades para renovar y fortalecer la misión de la Iglesia en el mundo. El reto será encontrar un líder que no solo continúe el legado de Francisco, sino que sea capaz de escribir la próxima página en la historia de la Iglesia Católica, con la misma valentía, humildad y compasión que el Papa Francisco nos mostró durante su pontificado. La liturgia es el corazón de la vida de la Iglesia. Es en la liturgia donde los católicos experimentan de manera tangible la presencia de Dios, donde se celebra el sacrificio de la misa, la Eucaristía, y se viven los momentos más intensos de la fe. En este contexto, la figura del cardenal Robert Sarah, conocido por su firme defensa de la liturgia tradicional, se ha convertido en una de las voces más influyentes y controversiales de la Iglesia contemporánea. El cardenal Sarah ha dedicado gran parte de su vida a la lucha por la preservación de la belleza y la sacralidad de la liturgia. Para él, la liturgia no es solo un acto de oración, sino un medio para acercarse a lo divino. En sus enseñanzas, Sarah enfatiza la importancia de la adoración a Dios en su forma más pura y reverente. Su visión sobre la liturgia está profundamente arraigada en el respeto por la tradición y en el entendimiento de que la liturgia no debe ser modificada según los gustos del momento, sino que debe ser fiel a lo que siempre ha sido. Durante el pontificado de Francisco, el cardenal Sarah fue una figura clave en las discusiones sobre las reformas litúrgicas. Si bien el Papa Francisco abogó por una iglesia más cercana a la gente, promoviendo un enfoque pastoral y acogedor, Sarah defendió con firmeza que en la liturgia no puede haber concesiones. Él sostiene que la liturgia debe ser algo trascendental, un momento de encuentro directo con Dios, y que las reformas que alteran su naturaleza sagrada pueden restarle profundidad espiritual. Una de las propuestas más controvertidas de Sarah fue su defensa de la liturgia en latín y la importancia de recuperar la reverencia en la misa. Para él, el uso del latín en la liturgia no solo tiene un valor histórico, sino que permite que los católicos se conecten con la Iglesia universal. El latín, según Sarah, es el idioma que une a todos los creyentes, independientemente de su origen o lengua materna. Es un lenguaje que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, permitiendo que la adoración sea verdaderamente universal. Además, el cardenal Sarah ha hablado repetidamente sobre el uso del silencio en la liturgia. En sus escritos y declaraciones, enfatiza que el silencio en la misa es un espacio necesario para que los fieles puedan experimentar la presencia de Dios de una manera profunda. Sarah ve en el silencio un acto de humildad y adoración, un momento en que el ser humano se postra ante la grandeza de Dios. A lo largo de los años, Sarah ha advertido sobre los peligros de la mundanización de la liturgia, una tendencia que, según él, puede hacer que la misa pierda su carácter sagrado y se convierta en un simple acto social o cultural. Para él, la liturgia no debe ser un reflejo de las modas del mundo, sino un acto de adoración trascendental que ayude a los fieles a elevar sus corazones a Dios. Con la muerte del Papa Francisco, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sucederá con la liturgia en la Iglesia? La lucha por mantener la pureza y la reverencia de la liturgia continuará siendo uno de los temas más importantes en los próximos años. El próximo Papa, quien quiera que sea, deberá decidir qué tan lejos estará dispuesto a llegar en las reformas litúrgicas. Si opta por un enfoque más conservador como el cardenal Sarah, podríamos ver un retorno a prácticas más tradicionales, como el uso del latín y una mayor reverencia en la celebración de la misa. Si, por otro lado, el nuevo Papa sigue el camino de Francisco, es probable que las reformas en la liturgia continúen en la dirección de una mayor accesibilidad y cercanía al pueblo. Sin embargo, lo que está claro es que la liturgia seguirá siendo un campo de lucha dentro de la Iglesia, no solo por su aspecto ritual, sino por lo que representa, la manera en que los católicos se encuentran con Dios y viven su fe.
El cardenal Sara, con su firme defensa de la tradición, continuará siendo una voz importante en este debate, recordándonos que la santidad de la liturgia no debe sacrificarse en nombre de las reformas. El pontificado del Papa Francisco se destacó por su enfoque radical hacia la misericordia y la cercanía a los más necesitados. Desde su elección en 2013, Francisco ha insistido en que la Iglesia debe ser un hospital de campaña, una iglesia que no se quede en las paredes del Vaticano, sino que se aboque a la cura espiritual de aquellos que están alejados de Dios. Sin embargo, este enfoque ha sido una fuente de debate y controversia dentro de la misma iglesia. La misericordia para Francisco no es solo un acto de perdón, sino una actitud constante que debe impregnar toda la vida de la iglesia. En sus palabras, la misericordia es la forma en que Dios se relaciona con la humanidad. Para él, la iglesia no está llamada a condenar, sino a acoger, a abrir sus puertas a los que se sienten excluidos, a los que han caído, a los que luchan con sus pecados y debilidades. Esta visión radical de la misericordia encontró su punto culminante durante el año jubilar de la misericordia, 2015-2016, donde el Papa Francisco invitó a todos los católicos a vivir la misericordia de manera práctica, a perdonar a los demás como Dios nos perdona. Su enfoque era claro: la misericordia no es solo un concepto teológico, sino una acción concreta que debe ser vivida en cada aspecto de la vida cotidiana. Francisco no solo hablaba de misericordia, sino que la practicaba llegando a los rincones más oscuros de la sociedad, como los centros de detención, hospitales y barrios marginales. Sin embargo, la visión de Francisco sobre la misericordia no estuvo exenta de críticas, especialmente de figuras como el cardenal Robert Sara. El cardenal Sara, conocido por su firme defensa de la tradición litúrgica y de los valores conservadores de misericordia, la Iglesia veía con preocupación el enfoque pastoral del Papa Francisco. Según Sara, la misericordia no debe ser excesivamente diluida en un afán de agradar al mundo moderno, sino que debe ir de la mano con la justicia y la verdad. Para él, una misericordia que no exija conversión y penitencia puede dar la impresión de que el pecado no tiene consecuencias. En sus escritos, Sara advierte sobre el peligro de una iglesia que se olvida de los dogmas fundamentales en su intento de ser acogedora. El cardenal Sara también ha subrayado que la misericordia no puede ser entendida como un acto meramente emocional o de perdón sin exigencias. Para él, la verdadera misericordia debe ser una llamada al arrepentimiento, a la transformación interior, y no una mera aceptación del pecado. A su juicio, la misericordia debe ir acompañada de un llamado a la conversión, porque solo a través de la conversión profunda del corazón es posible experimentar la verdadera misericordia de Dios. A pesar de estas diferencias, el papado de Francisco ha cambiado profundamente la forma en que la Iglesia se enfrenta a los retos del mundo contemporáneo. Bajo su liderazgo, la Iglesia ha abierto los ojos a la realidad de las desigualdades sociales, la migración y las injusticias globales. Francisco no solo ha hablado de misericordia en términos espirituales, sino que ha instado a la Iglesia a tomar una postura activa en la defensa de los pobres y en la promoción de una justicia social auténtica. La visión del Papa Francisco sobre la misericordia también ha tenido un impacto directo en la liturgia. Durante su pontificado, promovió la celebración de sacramentos como la confesión y la Eucaristía, de manera que estuvieran más accesibles para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. La misericordia se convierte en el motor de la evangelización, un mensaje que va más allá de las palabras y se traduce en actos concretos de amor y compasión. A medida que la Iglesia avanza en el futuro, es inevitable preguntarse cómo su visión de la misericordia se desarrollará. ¿Seguirá el próximo Papa la misma dirección que Francisco? ¿O habrá un retorno a una visión más restrictiva y tradicional de la Iglesia? ¿Será capaz la Iglesia de seguir siendo un lugar de acogida para todos sin perder su fidelidad a la verdad y la justicia? Lo que es seguro es que la misericordia, tal como la enseñó el Papa Francisco, continuará siendo uno de los pilares fundamentales de la Iglesia. Es un camino difícil y desafiante, pero es el camino que ha abierto Francisco. Un camino hacia una Iglesia más inclusiva, más compasiva y más humana, que no teme entrar en los problemas del mundo moderno, pero siempre anclada en la verdad del Evangelio. El sufrimiento es una realidad ineludible en la vida humana. Todos en algún momento nos enfrentamos a él, ya sea por enfermedades, pérdidas, fracasos o momentos de desesperación. En la vida cristiana, el sufrimiento tiene un significado profundo, ya que está vinculado directamente al sufrimiento de Cristo en la cruz. El cardenal Robert Sara, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia actual, ha reflexionado profundamente sobre el sufrimiento humano y su relación con la fe cristiana. Para Sara, el sufrimiento no es algo que debe ser buscado por el cristiano, pero es inevitable en la vida.
El sufrimiento es una oportunidad para acercarnos a Dios, un momento de purificación, de transformación interior. En sus escritos, Sara recuerda a los fieles que Cristo no vino a eliminar el sufrimiento, sino a darle un sentido. Jesús no prometió una vida libre de dolor, sino que nos invitó a tomar nuestra cruz y seguirlo. La cruz para Sara es un símbolo de redención, de amor profundo de Dios por la humanidad. El cardenal Sara enseña que el sufrimiento no debe ser visto como algo meramente negativo, sino como una experiencia de encuentro con Dios. El cristiano, al vivir su sufrimiento con fe y esperanza, se une de manera más profunda a Cristo, quien también sufrió y murió en la cruz para la salvación de todos. En su libro La fuerza del silencio, Sara afirma que el sufrimiento purifica el alma, y que solo a través de la aceptación y entrega a Dios es posible encontrar paz y consuelo en medio del dolor. El sufrimiento también tiene el poder de fortalecer nuestra fe. Según Sara, cuando enfrentamos el dolor con una actitud de humildad y oración, podemos transformar nuestras pruebas en un acto de adoración a Dios. En la liturgia, el sufrimiento humano se une al sacrificio de Cristo, que se ofrece por amor a la humanidad. Al participar en este misterio, el cristiano es llamado a ofrecer su sufrimiento como un sacrificio redentor. Una de las enseñanzas más poderosas del cardenal Sara es que el sufrimiento, cuando se vive con unidad a Cristo, puede ser un testimonio poderoso para el mundo. En sus palabras, el sufrimiento no es solo un mal que debemos evitar, sino un bien que, al ser aceptado con amor, se convierte en una ofrenda espiritual. Sara invita a los cristianos a no tener miedo del sufrimiento, sino a verlo como una forma de cooperar con la obra redentora de Cristo. La cruz entonces se convierte en un camino de esperanza. En lugar de ser un símbolo de derrota, como podría parecer, la cruz es el lugar donde se revela la victoria de la vida sobre la muerte. El sufrimiento de Cristo en la cruz nos ofrece la esperanza de la resurrección, que es la meta final de todo cristiano. Esta visión cristiana del sufrimiento contrasta profundamente con la visión secular del sufrimiento como algo que debe ser eliminado o evitado a toda costa. El cardenal Sara también destaca que el sufrimiento puede ser una lección de humildad. En un mundo donde se busca la comodidad y la ausencia de dolor a toda costa, el cristiano está llamado a vivir una vida que acepte las pruebas con serenidad y sin quejas. La cruz nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no proviene de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con fe y esperanza en la promesa de la vida eterna. El sufrimiento cristiano tiene un poder transformador. Al vivir el sufrimiento con Cristo, el cristiano se hace partícipe del misterio de la redención. Al igual que Cristo resucitó después de la cruz, el sufrimiento humano vivido con fe lleva a una transformación interior y a una renovación espiritual. La enseñanza del cardenal Sara sobre el sufrimiento nos invita a aceptar el dolor de manera diferente. No se trata de buscar el sufrimiento ni de caer en el pesimismo, sino de vivirlo con esperanza y entrega total a Dios. Solo a través de esta entrega podemos encontrar el significado profundo del sufrimiento y descubrir cómo puede convertirse en un medio para acercarnos más a Dios. En un mundo que busca eliminar el sufrimiento a toda costa, las palabras de Sara nos recuerdan que el sufrimiento es una parte integral de la vida cristiana, un camino de redención que nos lleva a la gloria de la resurrección. La muerte de un papa es un acontecimiento trascendental para la Iglesia Católica. La partida de un líder espiritual mundial plantea muchas preguntas sobre el futuro de la Iglesia, especialmente cuando ese papa ha sido tan influyente y radical en su enfoque pastoral como lo fue el Papa Francisco. El cardenal Robert Sara, una de las figuras más prominentes de la Curia Vaticana, ha sido un crítico constante de algunos de los enfoques del Papa Francisco, pero también comparte un profundo amor por la Iglesia y su misión. Tras la muerte del Papa Francisco, ¿qué espera el cardenal Sara para la Iglesia? El cardenal Sara ha sido un firme defensor de la tradición y la doctrina sólida de la Iglesia. En muchas ocasiones ha subrayado la necesidad de que la Iglesia no se desvíe de sus raíces en busca de una adaptación excesiva a los cambios del mundo moderno. Según Sara, tras la muerte de Francisco, la Iglesia debe reafirmar su identidad y volver a centrarse en los fundamentos de la fe. Es crucial para él que la Iglesia no se vea tentada por una misericordia superficial que diluya la verdadera enseñanza del Evangelio. En lugar de buscar una Iglesia a la moda, Sara cree que la Iglesia debe mantenerse firme en los principios inmutables de la fe católica. Sara ha insistido repetidamente en que si bien la misericordia es esencial, debe ser entendida dentro de un marco de verdad y justicia. Para él, un verdadero acto de misericordia no es simplemente la aceptación del pecado, sino un llamado a la conversión. En sus escritos ha advertido sobre el peligro de una iglesia
que se incline demasiado hacia un enfoque pastoral blandamente, inclusivo que olvide la necesidad de la penitencia y de vivir según el Evangelio. En este sentido, el cardenal Sara espera que, tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia se enfoque de nuevo en un equilibrio entre misericordia y verdad. Otro aspecto clave de lo que el cardenal Sara espera para la Iglesia es una renovación en la liturgia. Sara ha sido un firme defensor de la liturgia tradicional, en especial de la misa en latín, y ha insistido en que la forma en que la Iglesia celebra los sacramentos influye profundamente en la espiritualidad de los fieles. Según él, la herencia litúrgica de la Iglesia no debe ser abandonada en favor de cambios superficiales o modas pasajeras. Después de la muerte del Papa Francisco, Sara espera que la liturgia recupere su dignidad y su capacidad de elevar el alma hacia Dios. La liturgia, para él, es el corazón de la vida cristiana y debe ser tratada con el respeto y la reverencia que merece. Además, el cardenal Sara ha hablado en numerosas ocasiones sobre la urgente necesidad de la unidad dentro de la Iglesia. En sus declaraciones ha subrayado que, aunque la diversidad es rica y valiosa, la Iglesia debe estar unida en la fe y en los principios fundamentales del Evangelio. Tras la muerte de Francisco, espera que la Iglesia sea capaz de superar las divisiones internas que han surgido en los últimos años, especialmente en lo que respecta a temas como el matrimonio, la moral sexual y la comprensión de los sacramentos. Para Sara, la unidad no debe ser vista como una uniformidad externa, sino como una unidad espiritual que se encuentra en el corazón del Evangelio. El cardenal también ha hablado sobre la vocación universal a la santidad, un tema fundamental en su pensamiento. Tras la muerte de Francisco, Sara espera que la Iglesia recupere su enfoque en la santidad personal y el llamado a vivir según el ejemplo de Cristo. En sus escritos ha afirmado que la santidad no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los fieles. La conversión diaria y el testimonio de vida son esenciales para ser verdaderos discípulos de Cristo. En este sentido, el cardenal Sara espera que la Iglesia en los años venideros ponga un mayor énfasis en la vida interior y en la formación espiritual profunda de sus miembros. Finalmente, el cardenal Sara ha sido un firme defensor de la defensa de la verdad en la sociedad contemporánea. En un mundo que a menudo favorece la relatividad moral y la búsqueda de una felicidad fugaz, Sara espera que la Iglesia continúe proclamando la verdad absoluta del Evangelio, incluso cuando esta verdad sea incómoda para el mundo. El futuro de la Iglesia, según él, no está en adaptarse a los valores del mundo, sino en desafiar y transformar el mundo con la luz de Cristo. Tras la muerte del Papa Francisco, el cardenal Sara espera que la Iglesia siga siendo fiel a su misión, de proclamar la verdad, promover la santidad y celebrar la liturgia con dignidad. En su visión, la Iglesia debe ser un faro de esperanza y verdad en un mundo que constantemente cambia y enfrenta la oscuridad del pecado y la confusión moral. A través de un regreso a los principios fundamentales de la fe y una firme defensa de los valores cristianos, la Iglesia puede seguir siendo la luz del mundo. La misión de la Iglesia es, sin duda, uno de los temas más fundamentales en la vida de los cristianos. En un mundo que busca respuestas a sus inquietudes espirituales y sociales, surge la pregunta: ¿debería la Iglesia ser principalmente una Iglesia de la caridad o una Iglesia de la verdad? Este dilema no es nuevo, y el cardenal Robert Sara, en sus enseñanzas y escritos, ha abordado de manera profunda el equilibrio necesario entre estos dos aspectos vitales de la misión eclesial. El cardenal Sara ha sido un firme defensor de que la caridad y la verdad no deben ser vistas como opuestas, sino como aspectos que se complementan en la vida cristiana. Para él, la Iglesia no puede separar el amor de la verdad, ya que ambas son esenciales para su misión. El amor verdadero que Cristo predicó no es un amor sentimental o superficial, sino un amor que conduce a la verdad, a la conversión y a la santidad. En sus reflexiones sobre la caridad, Sara recuerda que el amor de Cristo no es simplemente una compasión que acepta todo sin juicio, sino que es un amor que llama al arrepentimiento y a la transformación interior. La verdadera caridad para el cardenal se muestra cuando la Iglesia ofrece la verdad del Evangelio, incluso cuando esta verdad pueda ser incómoda o difícil de aceptar. Es importante entender que la caridad cristiana no significa ocultar la verdad para agradar a los demás, sino que se manifiesta a través de la proclamación del Evangelio y de un compromiso real con el bien común. El cardenal Sara ha dicho en varias ocasiones que si la Iglesia solo se centrara en la caridad sin tener en cuenta la verdad, estaría cayendo en un relativismo peligroso. Un relativismo que, en lugar de salvar a las personas, las desorienta y las aleja de Cristo. Es por eso que para él, la caridad debe ir de la mano con la verdad revelada por Dios.
La caridad no puede ser usada como un pretexto para suavizar o distorsionar la enseñanza de la Iglesia. Amar a alguien no significa mentirle, sino llevarlo a la verdad que libera y salva. Por otro lado, el cardenal también enfatiza que la verdad sin caridad puede resultar fría y desgarradora. La verdad del Evangelio no puede ser proclamada de una manera que no respete la dignidad humana. Es necesario que la proclamación de la verdad vaya acompañada de una actitud pastoral que escuche, acompañe y comprenda las luchas y dificultades de los fieles. En sus enseñanzas, Sara destaca que la Iglesia debe ser compasiva, pero al mismo tiempo firme en la enseñanza de la doctrina. La misión de la Iglesia no es solo confrontar al mundo con la verdad, sino guiar a los creyentes a través de la misericordia de Dios hacia la salvación. En su libro La fuerza del silencio, el cardenal Sara reflexiona sobre la importancia de vivir la verdad de manera interior antes de proclamarla exteriormente. Para él, la verdad debe ser vivida profundamente en la vida de cada cristiano, y solo entonces, de manera natural y humilde, puede ser compartida con los demás. La caridad entonces no es solo una acción exterior, sino un fruto de la vivencia íntima de la verdad que Cristo ha revelado. Para Sara, la verdad se debe anunciar con amor, pero también con claridad y firmeza, porque la verdad es la que nos libera. A lo largo de sus escritos, Sara advierte que la Iglesia no puede ceder a la tentación de acomodarse a las demandas del mundo secular, que en muchas ocasiones pone en duda la verdad cristiana. En lugar de diluir la doctrina, la Iglesia debe seguir siendo un faro de luz que proclama sin temor la verdad de Cristo, con la caridad que proviene de la misericordia divina. De hecho, ser fiel a la verdad es la forma más auténtica de amar a la humanidad, ya que es a través de la verdad que los hombres pueden conocer a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. En su visión, la misión de la Iglesia está profundamente entrelazada con el equilibrio entre caridad y verdad. Ambos elementos son inseparables, ya que la caridad sin la verdad es ciega y la verdad sin caridad es inaccesible. La Iglesia está llamada a proclamar la verdad con amor y vivir la caridad con firmeza en la verdad. Esta es la misión auténtica de la Iglesia: ser un testigo fiel de Cristo, que no es solo el camino y la verdad, sino también la vida. Tras todo esto, es evidente que la Iglesia no puede ser ni solo de la caridad ni solo de la verdad, sino que debe ser una Iglesia que abraza ambas realidades. Esta es la misión que el cardenal Sara espera ver reflejada en la vida de la Iglesia, un testimonio equilibrado de caridad y verdad que permita a los fieles vivir una fe auténtica, profunda y transformadora. La muerte del Papa Francisco representa un momento de profunda reflexión para toda la Iglesia católica y el mundo cristiano. Su papado estuvo marcado por un enfoque decidido en el diálogo ecuménico, buscando siempre la unidad entre los cristianos. Sin embargo, tras su partida surge la pregunta: ¿cómo impactará este acontecimiento en el diálogo ecuménico entre las distintas confesiones cristianas? El cardenal Robert Sara, en varias ocasiones, ha subrayado la importancia de la unidad en la Iglesia, no solo en términos de la doctrina católica, sino también en relación con otras denominaciones cristianas. Según Sara, la Iglesia debe ser una hermana mayor que acompaña a las demás iglesias en su camino hacia la verdad de Cristo, pero siempre siendo fiel a su enseñanza y tradición. Durante su pontificado, el Papa Francisco mostró un gran compromiso por acercar a los cristianos, favoreciendo el diálogo y la reconciliación entre las distintas ramas del cristianismo, incluso con aquellas que tradicionalmente habían tenido diferencias irreconciliables con la Iglesia católica. A través de gestos como la visita a países ortodoxos y el diálogo con el patriarca Bartolomé I, Francisco impulsó la idea de que, aunque persistan diferencias doctrinales, los cristianos pueden unirse en la fe común en Cristo. El cardenal Sara, por su parte, ha advertido que el ecumenismo no debe diluir la verdad. En su visión, el diálogo ecuménico debe tener como base sólida la fidelidad a la doctrina que la Iglesia ha transmitido a lo largo de los siglos. Aunque Francisco apostó por el encuentro y el diálogo, Sara subraya que la verdad no puede ser comprometida en aras de la unidad. La unidad en la fe es el verdadero objetivo del ecumenismo, y no una mera conformidad superficial. Tras la muerte del Papa Francisco, la pregunta será: ¿cómo los próximos líderes de la Iglesia continuarán este camino ecuménico sin perder de vista la fidelidad a la enseñanza de Cristo? El cardenal Sara insiste en que la verdadera unidad cristiana debe partir del compromiso con la verdad revelada y la fidelidad a la tradición apostólica. Para él, el ecumenismo no debe ser un proceso de suavización de las diferencias doctrinales, sino un camino de reconciliación que respete las verdaderas convicciones de cada iglesia. La muerte del Papa Francisco puede marcar un punto de inflexión en el diálogo ecuménico,
invitando a los cristianos a pensar en la unidad auténtica, basada no solo en el entendimiento mutuo, sino en una fidelidad profunda a la verdad de Cristo. El futuro del ecumenismo dependerá de la capacidad de los líderes cristianos de mantener este equilibrio delicado entre la unidad y la fidelidad a la doctrina. La figura del Papa Francisco ha sido siempre sinónimo de misericordia, de un enfoque pastoral abierto y cercano, especialmente hacia los más necesitados. Durante su pontificado, promovió una iglesia inclusiva que busca la compasión y el acercamiento a todos, incluso a aquellos que tradicionalmente han estado alejados de la iglesia. Por otro lado, el cardenal Robert Sarah ha defendido siempre una visión más firme sobre la disciplina eclesiástica y la fidelidad a la tradición. Aunque ambos comparten una profunda devoción por la iglesia y el amor por Cristo, sus enfoques sobre cómo la iglesia debe abordar temas cruciales como la misericordia, la disciplina y la doctrina presentan diferencias significativas. El Papa Francisco, en su encíclica Amoris Laetitia, enfatizó la importancia de la misericordia sobre la justicia estricta. De acuerdo con Francisco, la misericordia no debe ser una excepción, sino una característica central de la Iglesia. Él buscó una pastoral que se aproxime más a la realidad concreta de las personas, buscando respuestas compasivas a los dilemas morales que enfrentan los fieles, como el caso de los divorciados vueltos a casar. En contraste, el cardenal Sarah ha sido un firme defensor de la disciplina en la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la Eucaristía y a las prácticas morales. Para él, la misericordia puede ser entendida como una abolición de la ley o como un perdón sin conversión. Sarah ha reiterado en varias ocasiones que la verdadera misericordia exige verdadera conversión. La misericordia, según él, no es un permiso para vivir en el pecado, sino un camino de redención que lleva a una transformación profunda. El cardenal Sarah ha expresado que la disciplina de la Iglesia debe ser inflexible cuando se trata de proteger la doctrina y mantener la pureza de la fe. De acuerdo con Sarah, la misericordia sin disciplina puede conducir a un relativismo doctrinal que desvirtúe el mensaje cristiano. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha instado a una iglesia en salida que se adapte a las necesidades de un mundo moderno y cambiante. En cambio, el cardenal Sarah ha abogado por una iglesia que mantenga sus principios fundamentales, que no se deje arrastrar por los vientos del cambio y que permanezca firme en su doctrina. Estas dos visiones, aunque con diferencias evidentes, no son irreconciliables. De hecho, ambas buscan lo mismo: la salvación del alma humana. El Papa Francisco busca abrir las puertas de la Iglesia para acoger a todos, mientras que el cardenal Sarah enfatiza la importancia de que esas puertas estén abiertas sin comprometer la verdad que Cristo ha revelado a su Iglesia. En última instancia, el desafío para la Iglesia es encontrar un equilibrio entre misericordia y disciplina, entre la necesidad de acoger a todos sin desvirtuar la enseñanza de Cristo. En este diálogo entre dos enfoques aparentemente opuestos, lo esencial es siempre seguir el camino del amor y la verdad, con el firme propósito de llevar a todos a la santidad. El mundo actual vive en una constante transformación, marcada por rápidos cambios sociales, culturales y tecnológicos. Ante este panorama, la Iglesia enfrenta un desafío crucial: ¿cómo revivir la fe en un mundo que cada vez más parece alejarse de sus principios fundamentales? El cardenal Robert Sarah, conocido por su firmeza en la defensa de la tradición y la verdad, ha ofrecido orientaciones clave sobre cómo la Iglesia puede mantenerse firme en su misión en tiempos de crisis. Para el cardenal Sarah, la respuesta a este desafío no radica en adaptarse a las modas del momento ni en diluir el mensaje cristiano. Al contrario, él afirma que la fuerza de la Iglesia radica en mantenerse fiel a su tradición. La fe católica no puede ser transformada ni adaptada a los caprichos de un mundo que se aleja de Dios. En sus escritos, Sarah destaca que la verdadera renovación de la fe comienza en la fidelidad al Evangelio, a la liturgia y a los sacramentos, pilares fundamentales que, según él, mantienen a la Iglesia enraizada en su misión divina. Uno de los aspectos más poderosos en los escritos del cardenal Sarah es su llamada a una iglesia de rodillas, una iglesia que recupere el espíritu de oración y adoración, especialmente a través de la Eucaristía. En su libro La fuerza del silencio, Sarah insiste en que la Iglesia necesita silencio y contemplación para renovar la vida espiritual de sus fieles. Solo en el silencio ante Dios se puede redescubrir el fuego de la fe y renovar el compromiso de seguir a Cristo con coraje y verdadera devoción. A pesar de la crisis que atraviesa la Iglesia, el cardenal Sarah mantiene una profunda esperanza. Para él, la esperanza cristiana no está en las circunstancias externas, sino en la acción de Dios en medio de la oscuridad. La Iglesia tiene una misión irrenunciable: proclamar la verdad y ser luz en un mundo confundido y sediento de respuestas.
En 1977, este contexto, el cardenal hace un llamado a los cristianos a recuperar la firmeza de la fe, a no temer ser contracorriente. En un mundo que pone en duda los valores fundamentales, Sara recuerda que la fe nunca debe ser un accesorio, sino el fundamento de toda nuestra vida. Solo cuando los cristianos vivan con auténtica coherencia y no se dejen arrastrar por los vientos del relativismo, la fe será capaz de revivir. Finalmente, el cardenal Sara ofrece una visión de la iglesia del futuro, una iglesia que, aunque viva tiempos de persecución y dificultad, es también una iglesia que renace en la oración, en la misericordia auténtica y en el compromiso con la verdad de Cristo. El futuro de la iglesia, según Sara, depende de la fidelidad y el coraje de aquellos que están dispuestos a defender la fe en tiempos de adversidad, sin comprometerse con las modas pasajeras de un mundo que pierde su rumbo. El cardenal Sara nos invita a no perder la esperanza, a buscar la santidad en la vida cotidiana y a recordar siempre que, aunque el mundo cambie, la fe es un faro constante y eterno, capaz de iluminar nuestro camino y el de las generaciones futuras. Si te ha tocado el corazón los enseñamientos del cardenal Robert Sara sobre la fe, la liturgia y el camino hacia la renovación de la Iglesia, no olvides darle un like a este video. Comenta abajo qué opinas sobre estas poderosas reflexiones y cómo crees que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe en un mundo cambiante. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte más contenido como este. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo juntos el camino de la fe.